a esta comisión un certificado de la quinta subcomisión de presupuesto que sesionó para tratar la partida 13 del Ministerio de Agricultura y que señala las proposiciones de esta subcomisión a la comisión mixta. Dice que propone aprobar la partida 13 correspondiente al Ministerio de Agricultura en los mismos términos que fuera propuesto por el Ejecutivo, con excepción de lo siguiente. Ha rechazado reducción de a 1.000 pesos los gastos variables de la Subsecretaría de Agricultura. Ha rechazado los gastos no establecidos por ley permanente respecto al Instituto de Desarrollo Agropecuario. Ha dejado pendiente para resolución de la Comisión Mixta los gastos en personal del programa 01 Servicio Agrícola y Ganadero. Ha dejado pendiente el programa 04 Inspecciones, Exportaciones Civiles Agropecuarias. Ha rechazado, reducido a 1.000 pesos, por lo tanto, los gastos variables del capítulo 04 SAC, programa 08 Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables. Ha dejado pendiente para resolución de la mixta el capítulo 05 CONAF. Ha dejado pendiente el programa de arborización urbana. Ha rechazado los gastos variables del programa 06 Comisión Nacional de Riego. Todo lo demás ha sido aprobado. Y además, dentro del acuerdo general, se me ha informado que haría pendiente el capítulo 03, programa 01, y el capítulo 02, programa 03. Le ofrezco la palabra al presidente de la subcomisión, senador Juan Pablo Letelier. Como queda en evidencia del informe entregado por el secretario, hubo bastante debate respecto a la partida del Ministerio de Agricultura. En términos generales, como recordarán todos los colegas, la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura está en INDAP. Y voy a partir por ese punto. La razón que se rechazó el programa de INDAP es porque era un programa de continuidad y que en nada, y quiero subrayar esto, en nada recogía la emergencia agrícola e hídrica que estamos viviendo. En nada reflejaba la generación de nuevos instrumentos para enfrentar un fenómeno que no es de coyuntura, no es un problema de este año, es un tema que evidentemente nos va a acompañar, por desgracia digo, más años. Y se le planteó al ministro de Agricultura y a las personas de la DIPRES que era necesario crear una flexibilización de cómo se abordaba, en particular en el marco del presupuesto INDAP, dos grandes temas: el tema hídrico y el tema que evidentemente va a acompañar, dado que muchos agricultores se colocaron créditos de INDAP en fechas recientes. Esos agricultores, particularmente de la agricultura familiar campesina, habitualmente tienen que bicicletear, se endeudan, cosechan, pagan la deuda, piden nuevos créditos. Bueno, no cabe duda que va a haber una crisis significativa para muchos, dado que la temporada va a ser muy mala. Esos fueron los dos temas principales planteados de INDAP. En el caso del SAC tiene que ver con diferentes realidades. Algunos de los programas que se rechazaron o dejaron pendiente tienen que ver con el tema laboral, de trabajadores del SAC cuyas condiciones laborales son excesivamente precarias. Y esto está en un marco de una discusión más global de qué pasa con los funcionarios del SAC. Por este tema último es que se rechazó lo que es el programa de la subsecretaría, que es donde están esos recursos, y es en el programa, si no recuerdo mal, de fiscalización de exportaciones, que fue el otro que quedó pendiente, donde se quiere a lo menos que estén en condiciones laborales con mayores garantías. En otro programa del SAC, que es de recursos naturales, la razón que no se aprobó tiene que ver con
la reformulación que se concordó que iba a ocurrir con un problema de una plaga en la zona sur del país. El vicepresidente del Senado ha sido muy insistente en esta materia, el senador Durresti, que tiene que ver con una situación muy puntual de plagas que están generando estragos muy grandes en el sur. Son plagas introducidas y se quiere ver cómo se aborda aquello, y que, reitero, estamos hablando del bisón que está cubriendo territorios ya de varias regiones, causando grandes dificultades de ecosistema. Eso es cuanto puedo informar respecto a aquello. Perdón, presidente. Y la CNR, la razón que se rechazó tiene que ver con, uno, la crisis hídrica, la poca flexibilidad. Se planteó la posibilidad de que parte de los presupuestos de la CNR sea pasado a INDAP, al área de riego, con otra flexibilidad, incluyendo la posibilidad que con las plata que INDAP ponga se pueda incluso comprar agua, que es un requisito en algunos lados. Y por otro, establecer un mecanismo de financiamiento, o sea, adelante el financiamiento para aquellos pequeños agricultores, un problema en particular en la cuarta región que se indicó, donde el modelo de funcionamiento de la CNR no es adecuado. Solo para recordar, la CNR normalmente reembolsa inversiones realizadas, pero cuando uno es un agricultor muy pequeño en zonas muy difíciles, es muy difícil que ellos, pudiendo postular a esto, tengan el financiamiento previo. Ese era el otro punto que se planteó y que se consideró que el Ejecutivo sí tenía voluntad de acoger, por ello se dejó pendiente. He dicho, presidente. Me han solicitado la palabra el senador Juan Antonio Coloma y también la senadora Adriana Muñoz. ¿Te inscribiste? Y también Sí. Gracias, presidente. Juan Antonio. Gracias, presidente. Dentro de lo que conversamos con los distintos comités para tratar de dar una mayor agilidad y sentido a esta discusión presupuestaria, era ir despachando las distintas partidas, pero algunos programas poder dejarlo para una discusión que el gobierno pueda reflexionar. Y es difícil ser gobierno, particularmente ser director de presupuesto, no lo envidio para nada, pero bueno, hay que tratar de colaborar. Y lo que tampoco lo envidio a usted, y lo que quería plantear era dentro de ese espíritu dejar la partida de INDAP y la CNR justamente para pendiente para una discusión, ojalá el día sábado o el día lunes, según el gobierno pueda plantear. Podemos ir viendo el resto, pero dentro del acuerdo que habíamos tomado era tratar de que cada uno planteara algunas cosas que pudieran ir quedando pendientes, y nosotros queremos pedir, porque básicamente queremos hacer un mayor esfuerzo en el tema del agua. Yo creo que yo debo reconocer que el gobierno, desde mi perspectiva, ha hecho un esfuerzo importante. Particularmente la CNR, debe ser el aumento más grande de la historia que ha tenido en recursos, pero también estamos ante el problema más grande, por lo menos de las últimas décadas, y en ese sentido estamos tratando de que pueda haber un esfuerzo mayor. Entonces, ese es el sentido, la filosofía, por lo cual estamos pidiendo que podamos votar con posterioridad esos dos programas y seguir con el resto a medida que vamos llegando a acuerdos. Senadora Adriana Muñoz, le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Por cierto que al rechazar estas dos partidas, CNR y INDAP, tuvimos a la vista la nueva situación, o no la nueva, la situación que se ha ido reproduciendo con mayor gravedad aún en varias regiones del país en relación al cambio climático, la sequía y la catástrofe hídrica. Y lo que sorprende, señor presidente, es que los instrumentos, los programas que se han definido y por tanto los recursos asociados vienen a reproducir una lógica de instrumentos adecuados a situaciones como de normalidad, como que los elementos de cambio climático, catástrofe hídrica, no estuviesen presentes como variables gravitantes al elaborar y al diseñar o rediseñar estas políticas públicas, estos programas. Entonces a uno le sorprende en el capítulo riego y sequía en el presupuesto, los recursos considerados para el 2020, es de verdad reproducir la misma lógica. No hay, puede ser un poquito más de plata, menos de plata o los mismos recursos, pero se mantiene la misma estructura, el mismo diseño de los instrumentos. Y eso, señor presidente, creo que podría ser importante, si como va a quedar pendiente esta partida, que pudiese el señor director de presupuesto
decirnos, por ejemplo, para riego y sequía, los recursos que se destinan para el 2020, riego INDAP 0, variación 0. No hay aumento ni disminución, se mantienen los mismos recursos del año 2019. Después tenemos iniciativas de inversión CNR 0. Prefinanciamiento, artículo 3 de la Ley de Riego, 0. Y donde sí uno se sorprende, y donde también hay ceros en sistema de agua potable rural, donde uno se sorprende es el aumento en la bonificación por inversiones de riego y drenaje a la Ley 18.000. Sí, más, sí. Vale decir a la Ley de Riego, la ley que administra el CNR. Aumentan en 16,2%. Entonces, señor presidente, cuando observamos que CNR tiene instrumentos que le llegan muy poco a los campesinos, nada, muy poco y con mucha dificultad a los pequeños agricultores, yo creo que aquí hay un desequilibrio en la distribución de los recursos para estos instrumentos. Entonces, esa es una... explicarnos por qué esta distribución, cuál es la lógica, porque no tiene ninguna lógica ni en relación al cambio climático, a la catástrofe hídrica y menos aún con la situación de pequeños agricultores y agricultura familiar campesina. Y lo otro, presidente, que uno quiere rescatar quizás ya para un trabajo que tengamos que desarrollar de aquí en adelante, dada la nueva situación climática y el agravamiento de la sequía en muchas regiones. La región de Coquimbo ya vive esta sequía hace más de 15 años, pero ya hoy día está la región de O'Higgins, Valparaíso, llega hasta Maule. Yo creo que no podemos seguir con los mismos instrumentos en que se definen los recursos, las prioridades de acuerdo a una emergencia. Esto ya no es una emergencia, esto es una catástrofe que llegó para quedarse y tiene elementos estructurales que hoy día nos permiten a nosotros visualizar y establecer que hay que remontar y hay que enfrentar esta situación con instrumentos de carácter permanente y no de una emergencia. Por ejemplo, CONAF nos anuncia como una buena noticia en la subcomisión que van a hacer una arborización. ¿Y de dónde va a sacar agua para arborizar? Entonces, la variable agua no está gravitando en el diseño o rediseño de programas y políticas. Entonces, ese es el llamado a atención, presidente, no solamente que es un presupuesto de continuidad que está absolutamente desequilibrado el crecimiento, concentrando en la CNR, que sabemos que tiene instrumentos fundamentalmente para grandes agricultores, grandes empresarios, dejando en desmedro nuevamente a los pequeños agricultores, a los campesinos. Entonces, señor presidente, creo que esto amerita bien rediscutir, dejarlo pendiente, pero también que el señor director de presupuestos nos señale, ojalá el ministro de Agricultura, por qué estas medidas se están tomando. Nosotros hemos presentado indicaciones que son absolutamente inadmisibles porque significan más recursos, pero abrir un debate, por ejemplo, en la región de Coquimbo, donde la mortandad de ganado caprino fundamentalmente, la destrucción de las plantaciones por la sequía más grave que se ha vivido este último tiempo, y además esto ya es una epidemia que se fue a varias regiones. Hemos presentado, porque lo hizo el Consejo Regional Campesino, un trabajo de hace más de 3 años, un programa de desarrollo caprino para la región de Coquimbo, que creo que es la política que se debería reproducir para enfrentar con políticas permanentes las consecuencias de la catástrofe de escasez de agua y de la sequía. Entonces creo que son elementos que hay que empezar a incorporar, señor presidente, en la mesa de trabajo para redefinir programas, reestructurar políticas y también, por cierto, redefinir los recursos, los presupuestos que se están definiendo en este proyecto. Gracias, presidente. Senador Alejandro García Huidobro y después diputado Daniel. Muchas gracias, presidente. Yo creo que en esta comisión tuvimos una conversación muy franca con el ministro Antonio Walker, con el subsecretario y todos los equipos que tiene el Ministerio de Agricultura. Y concordamos plenamente en la situación hídrica que efectivamente ya no es solamente este año, sino es algo que ha ido avanzando anualmente. Y en ese sentido, señor presidente, si hay una institución que es bastante ágil para trabajar en esto de INDAP, lo ha demostrado. Y por lo tanto, quien más conoce a los pequeños agricultores es justamente INDAP. Y en ese sentido nosotros creemos que
tiene que tener un rol mucho más importante en lo que estamos viviendo en la crisis hídrica. Yo quiero valorar lo que se resolvió con esta comisión con el Ministerio de Agricultura el año pasado, con el fin de que se pudieran construir tranques hasta 120.000 metros cúbicos, y eso fue una glosa que aprobó unánimemente el Parlamento. Pero nos quedamos cortos, y en eso yo quiero consultarle, y esto lo conversamos todos los miembros de la comisión quinta subcomisión de presupuesto, en que necesitamos no solamente tener agua para la agricultura, sino también para los APR, con acumulación de agua, porque hay lugares donde sin duda los pozos ya no están pudiendo captar. Y por lo tanto, señor presidente, yo quiero consultarle al Ejecutivo si efectivamente ingresaron, hemos conversado el tema de una glosa, con el fin de que puedan construirse tranques, tanto esto se incluye en la CNR y se incluya también en la DGA, la posibilidad que hasta 300.000 metros cúbicos de agua se puedan incorporar justamente en este presupuesto, con el fin de que podamos tener no solamente una situación de solución a mediano y corto plazo, porque cuando hablamos de embalse estamos hablando de muchos años más, pero al hacer pequeños tranques, lo único que podemos hacer es ir a favorecer justamente y ayudar a la crisis que estamos hoy día viviendo. Es por eso, señor presidente, yo quisiera consultarle al Ejecutivo si efectivamente la glosa que se ha conversado con ellos va a ser incorporada en la CNR y también en la DGA, con el fin de que podamos afrontar la situación que hoy día vive la agricultura. Gracias, señor senador. Diputado Daniel Núñez. Gracias, presidente. Bueno, siendo muy concreto, porque ya se han expresado en forma muy elocuente quienes me antecedieron respecto al problema, yo solo quiero clarificar que la propuesta es que la partida de INDAP quede pendiente, y en relación a la Comisión Nacional de Riego, que el senador Juan Antonio Coloma destacaba lo importante del aumento, 13%, el problema justamente es que está mal puesta la plata. La Comisión Nacional de Riego no es la que va a poder apoyar a los más afectados por esta sequía que se da en todo Chile. Ese es el problema. Y eso es lo que a uno le extraña que la autoridad no entienda. Efectivamente, la Comisión Nacional de Riego no le da opción al pequeño agricultor, incluso al pequeño regante que tenga sus derechos de agua inscritos y que se asocie, porque la forma en la cual se hacen los puntajes, los concursos, no le permite ser competitivo. Producto de eso es que nosotros le hicimos la propuesta al Ejecutivo de que justamente se traspasaran 3.000 millones de pesos de la Comisión Nacional de Riego a INDAP, que es mucho más flexible, que sabe trabajar mejor con la pequeña agricultura, con la agricultura familiar, con la agricultura campesina. Así que yo espero que eso sea oído para que efectivamente mañana o cuando corresponda ver estas partidas se puedan resolver. Pero quiero terminar solo recordando que quedó otro punto pendiente y aprovechar que está aquí presente el director de presupuesto, Rodrigo Cerda, porque nosotros también rechazamos unas partidas del SAC, ya que estaba pendiente la correcta implementación de la ley de plantas del Servicio Agrícola y Ganadero. Y los funcionarios hicieron un reclamo que fue acogido por el director del SAC en la subcomisión respecto a que no había quedado bien resuelto algunas de las personas que fueron traspasadas en cargos que eran más bajos de lo que correspondía. Incluso nos dijeron que la semana pasada había una mesa de trabajo con los funcionarios y que iba a haber pronta solución. Y yo espero que eso se cumpla para que de esa manera no tengamos que dejar pendiente también la partida del SAC. Gracias, presidente. Senadora Isabel Allende, le ofrezco la palabra. Presidente, yo quiero manifestar que me parece muy bien lo que acordó la subcomisión. Yo creo que es bueno dejar pendiente sobre todo el capítulo INDAP, porque aquí se ha expresado y se ha dicho bien. Yo creo que INDAP realmente logra trabajar con la pequeña agricultura, con la agricultura pequeña y agricultura de subsistencia. La Comisión Nacional de Riego más bien ha favorecido a quienes tienen mucho más y no pertenecen necesariamente a esa pequeña agricultura. Y yo quiero nomás recordarle, porque yo creo que la senadora Muñoz fue muy clara cuando dice no podemos seguir teniendo la misma mirada donde se hace una situación de emergencia, algunos instrumentos y no tener un diseño de mediano y largo plazo. Este es un país que lleva un ciclo de sequía de casi 12 años, que llegó para quedarse,
que no vamos a tener cada vez menos niveles de lluvia pluviométrico y por lo tanto tenemos que trabajar con miradas que son más de largo plazo. Yo creo que es positivo los tranques que puedan ayudar a esa pequeña agricultura, yo lo comparto plenamente, pero quiero recordar la cantidad de comunas que nosotros tenemos como escasez hídrica en la región de Valparaíso y aquellas incluso declaradas como emergencia agrícola. Y por lo tanto, la ayuda que hubo que hacerle a esos pequeños crianceros y ganaderos que perdieron prácticamente su único instrumento de trabajo. No todos trabajaban con INDAP, por lo tanto, algunos quedaron fuera de esa ayuda y yo creo que eso es muy grave, porque naturalmente aquí lo que se trataba era un tema de sobrevivencia. Yo comparto que ojalá podamos encontrar una política más racional de cómo se puede trabajar en una situación que es evidente que así va a ser por mucho tiempo, de escasez del recurso hídrico con estos crianceros y ganaderos. Pero hoy día es su único medio de subsistencia y por lo tanto yo pediría que no solo cuando se revise la partida INDAP, no solo se piense en aquellos que están asociados a los programas INDAP, sino también aquellos que lamentablemente no lo están y no reciben esa ayuda. Por lo tanto, comparto, presidente. Gracias, senadora. Señor director de presupuesto, el Ejecutivo ha presentado 10 indicaciones que son muy diferentes, así que le ofrezco la palabra a usted para que las explique. Presidente, dado todo lo que se ha expresado en esta comisión, nosotros quisiéramos dejar pendientes las indicaciones también para que pudiéramos hacer una discusión un poquito más de conjunto y por lo tanto poder posteriormente, en caso de ser necesario, incluso modificar las indicaciones. ¿Qué les parece que la partida 13, Ministerio de Agricultura, la retiramos, el cual tiene un certificado aquí, en la cual expresa lo siguiente, que nosotros la aprobemos, pero nos coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas que lo rechazan? ¿Lo dejamos pendiente de la partida completa? ¿Para mañana? Sí, a ver. De ser posible, preferiría que las retiráramos para que pudiéramos ingresar otras indicaciones de ser necesario. Entonces, no dejarlas pendientes, sino retirarlas y poder volver a ingresar otras indicaciones si es que hay la unanimidad de la sala. Se estaría retirando las indicaciones 85-94. O sea, ¿retiraría las 85 y 94? 94. Retiraría todas y volvería a ingresar. Mejor retíralas todas. Sí, las retiro todas. Ya, y lo vemos mañana. ¿Te parece? ¿Estamos claros? Quedan retiradas las indicaciones del Ejecutivo completas y quedan pendientes la partida y las indicaciones parlamentarias. Estamos. Ahora nos corresponde que el último tema, antes de cerrar, nos corresponde que... No teníamos obras públicas, creo. A ver, nos corresponde obras públicas, pero yo creo que deberíamos dejarla pendiente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? No, porque fue uno de los temas que se tocó cuando se conversó, que varios plantearon que querían respuesta del Ejecutivo en alguna de ellas. Es por eso. Si usted quiere la vemos, no hay problema. Si es que adelantamos algo. ¿Estamos? Listo. Muy bien. Y con esto es lo último. Ministerio de Obras Públicas, partida 2. Señor secretario. Presidente, la partida Ministerio de Obras Públicas fue informada por la 5ª Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, que señala que aprobó varias de sus partes, pero deja constancia que acordó dejar pendiente para la discusión y votación de la Comisión Mixta de Presupuestos el programa 03 del capítulo 02, Dirección de Obras Hidráulicas, el programa 12 del capítulo 02, Agua Potable Rural, la glosa de los siguientes programas: programa 01, el capítulo 01, Secretaría de Administración General, del programa 06, del capítulo 02, Dirección de Obras Portuarias, y del programa 01, el capítulo 04, Dirección General de Aguas. Y además acordó rebajar a 1.000 pesos la asignación 005 del ítem 02 del subtítulo 30, el programa 11, el capítulo 2, Empresa de Transporte de Pasajeros S.A. El resto de la partida fue aprobado sin enmienda. Muy bien. Además de lo anterior, hay una serie de indicaciones presentadas por el Ejecutivo y hay indicaciones parlamentarias también.
que han llegado, me informan en este minuto, digamos, o antes que se empezara la discusión de la partida, varias otras indicaciones. Empecemos con las indicaciones del Ejecutivo. Las indicaciones del Ejecutivo hay para reducir, hay para enmendar glosas. Ahí me parece que hay para reponer también. Esto es fundamentalmente, presidente. Le ofrezco la palabra, señor director de No, presupuesto. señor Letelier, que fue el presidente de la subcomisión. Antes. No, perdón. Antes le voy a ofrecer la palabra al presidente de la subcomisión, senador Letelier. Señor presidente, estimados colegas, los motivos de los rechazos aquí tienen 3 motivos. Lo primero, respecto al agua potable rural y a la DOH en general, tiene que ver con la crisis hídrica, tiene que ver con una percepción que requerimos otra flexibilidad, primero, en el programa de agua potable para actuar y para enfrentar con los recursos que existen la crisis hídrica. En concreto, sentimos que los recursos para conservación tienen que ser abordados de otra manera, de mayor flexibilidad, con montos que permitan enfrentar la situación de sectores que tienen dificultades. Con la DOH tenemos el problema de manejo de cuencas y que va más allá de solo el problema del agua potable y tiene que ver con los embalses y qué vamos a hacer con un programa nacional para recuperar los tranques existentes, los mini tranques, las estructuras que se requieren de mayor tamaño y cómo podemos acelerar como un programa más permanente la recuperación de infraestructura existente y cómo acelerar los proyectos de mayor tamaño. Hubo en el debate una reflexión sobre la utilidad o no de concesionar obras de riego, que es una práctica que se quiere hacer con nuevos proyectos y evaluaciones muy críticas que hay con otros proyectos que se han hecho por concesiones donde el Estado ha terminado subsidiando más del 80% de la obra. Y en ese contexto es bastante discutible si no es mejor de una vez por todas que el Estado se haga cargo de esa obra. Agua potable. Respecto al programa de planeamiento, presidente, el rechazo ahí tiene que ver con lo siguiente. Le pido a los colegas, en particular de regiones, que lo comprendan porque lo vamos a explicar más cuando veamos la partida de transporte y telecomunicaciones. Las platas de Transantiago, hasta ahora se supone que es un fenómeno espejo. Está vinculado a los subsidios permanentes, el transitorio y el especial. Pero hay 2 fuentes de financiamiento adicional para Transantiago donde no hay espejo. Y uno de ellos está en esta partida de planeamiento, que son transferencias al metro de varios miles de millones de pesos. Esa es la razón que se plantea el rechazar para que lo incluyamos en el debate más global. Esos son en los temas más relevantes. Se piensa que el lugar donde se tiene que considerar reasignación de recursos para varias de estas inquietudes es vialidad, y es por eso que se generó una discusión en vialidad en esa materia. Tuvimos una discrepancia y tenemos una discrepancia, presidente, y lo quiero decir aquí. Se afirma que la DOH, en particular el área de agua potable, no tiene proyectos para financiar. Esa es la información que nos han entregado de manera oficial. Muchos de nosotros discrepamos brutalmente de esa afirmación. Y más bien creemos que hay una ineficacia, por no decirlo de otra forma, en la gestión que hay de quienes están a cargo. En la región hay muchos proyectos de mejoramiento pendiente de financiamiento, no las ingenierías para hacer, también se pueden financiar, pero hay muchas obras para ejecutar para asegurar que la gente tenga agua potable con buenas condiciones, en particular los servicios de agua potable, que muchos de ellos tienen más de 40 años de antigüedad o 30 años de antigüedad que requieren mantención. Y por ello tenemos una discrepancia
respecto a la magnitud de recursos a traspasar, porque nuestros datos es que, y lamentamos que la DOH no sea capaz de ejecutar el presupuesto que le han dado adicional este año y que más viene por falta de eficacia en la ejecución y no por la inexistencia de proyectos. Y por eso les pedimos que nos hicieran llegar el banco de proyectos y por desgracia nunca llegó. He dicho, presidente. Señor director de presupuesto. Gracias, presidente. Voy a proceder a explicar las indicaciones del Ejecutivo, si fuera posible. Lo que nosotros tenemos en indicaciones son básicamente un set inicial de rebajas. Hay rebajas que corresponden a los gastos del subtítulo 22, lo que hemos estado haciendo durante todas las partidas. Adicionalmente tenemos rebajas en concesiones por 2.750 millones. Estos son básicamente por afinamiento de inicios de consultorías para licitar nuevas inspecciones fiscales. En la subsecretaría del MOP tenemos también una rebaja de 1.642 millones, una rebaja específica donde se desfasa el flujo de implementación de un proceso de cambio de una plataforma informática. Y en vialidad tenemos una disminución de 27.000 millones. Ahora, incluso con esta disminución, vialidad sigue siendo unos servicios de mayor crecimiento de la inversión para el 2020, por lo que esta rebaja no crea inconveniente a los procesos de inversión. Ahora, con parte de esto, nosotros lo que hacemos es que tenemos otra indicación adicional que lo que hace, por otro lado, es que incrementa APRs. APR lo estamos incrementando en cerca de 17.665 millones. Y por lo tanto, de esa forma nos estamos también haciendo cargo del tema de incrementos de agua potable rural. Ahora, sí vale la pena indicar de que no solamente esto está ocurriendo en el MOP, sino que también está incrementándose el agua potable rural de forma significativa en los gobiernos regionales. En el MOP, con este aumento de 17.000 millones, la línea de agua potable rural va a tener un crecimiento de 15%. Adicionalmente, se complementa la glosa de... Estoy a punto de terminar. Se complementa la glosa de los APR, permitiéndose que dentro de esta glosa se pueda considerar la compra de respaldos de equipos de bombeo, algo que no estaba considerado antes, de forma tal que también se pueda ocupar en emergencia. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Diputado Daniel Núñez, Isabel Allende y diputada Rincón. Y diputado Marcelo Chile. Empieza, Daniel. Sí, tratando de ser muy concreto a partir de lo que nos informó el Ejecutivo. A mí la duda que me queda en relación a la reducción que se hace en vialidad es cuáles van a ser los proyectos concretos, porque en la discusión de la subcomisión nos dieron este librito con todos los proyectos que hay por región, que lo pueden leer los senadores y diputados. Entonces, si van a reducir en vialidad, es relevante saber cuáles van a ser las obras que no se van a hacer, en aras de no entregar una información que después, ahí mismo estamos reconociendo que va a sufrir cambios, porque obviamente hay compromisos que son más sentidos con las comunidades y hay impactos sociales distintos cuando en una u otra obra de vialidad. Sobre el punto del aumento en APR, bueno, es una buena señal, pero todavía creo yo que es absolutamente insuficiente en relación a la realidad que tenemos. Por lo tanto, creo que igual eso debería quedar pendiente. Y por último, presidente, lo más complejo, yo quiero insistir en esto, es la DOH. Porque la verdad que la política que hay nos da cuenta de la complejidad que tiene el acceso al agua. Entonces, yo, por ejemplo, en la comisión le decíamos al equipo del MOP, ¿por qué no se ha activado, por ejemplo, el plan de pequeños embalses? Está bien, nosotros sabemos que el gobierno tiene un plan de 26 grandes embalses, que es el mismo que venía del gobierno anterior. Está bien, tiene que tener continuidad. No son obras que se hagan en 2-3 años, toman 6 más o menos, por ahí andan los tiempos de un embalse, poco más tal vez. Pero hay un plan de pequeños embalses que es más corto, que es más concreto, que tiene un impacto en la pequeña agricultura y que está elaborado en la DOH. Yo tengo el listado acá, son 30 pequeños embalses. Están definidos los lugares, están definidos los beneficiarios, pero lo que nos dicen es que no es rentable. Y ahí es donde uno dice, bueno, si hay que cambiar la metodología para llegar a los sectores que
van a desaparecer del mundo agrícola si no tienen apoyo, uno dice, bueno, ahí es donde tenemos que asumir que estamos en emergencia. Entonces, yo se los planteo con esta franqueza, porque, por ejemplo, en la provincia de Petorca hay como 4, 5, 6 pequeños embalses que estaban ahí. ¿Cómo no se va a poder avanzar en construir uno? En la región de Coquimbo teníamos también 4 o 5. Entonces, creo que en ese sentido hay que ser un poco más audaz en la materia de la política hídrica, que de otra manera no vamos a poder avanzar para resolver todos los problemas que tenemos. Por eso es que yo también apoyo que dejemos pendiente de OH para poder revisarlo en un debate más detenido con el Ejecutivo, presidente. Eso. Muchas gracias. Senadora Isabel Allende, tiene la palabra. Presidente, yo creo que es súper importante detenernos en este tema y por eso estoy de acuerdo con que se suspenda, digamos, o no se apruebe por ahora el programa que tiene con agua potable rural dentro de lo que es el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, porque es tremendamente importante. O sea, aquí tenemos más de 2 millones de personas que a nivel nacional pueden abastecerse a través de los sistemas de APR. Y por lo tanto, esto está mayormente concentrado en la zona central, que va desde la 4ª región a la 10ª. Y yo veo que aquí el director de presupuesto nos dice que ha aumentado, pero en realidad lo que ocurre es que dice que existen recursos adicionales que van a ser alojados en los programas de inversión de los gobiernos regionales, pero la verdad es que cuando entran así, uno, si no está especificado por cada programa, y que sería una cantidad alrededor de 6.000 millones, la verdad es que uno no ve dónde están. La pregunta es dónde se encuentran, cómo se distribuyen por región, con qué criterio de la sequía se administra, cómo se está gastando esto proyectado para el 2020. Por eso es que es tan importante que se establezca una glosa bien específica al respecto. No se puede aprobar el programa de APR en estas condiciones. Hemos hablado ya de la sequía, pero no solo de la sequía por efectos de lo que puede ser el cambio climático. También hay que hablar de la mala gestión del recurso hídrico que tenemos como Estado y es una mala política que hemos arrastrado por muchos años. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando por muchos años, la incapacidad que tuvimos de hacer una buena gestión de recursos hídricos. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Banco Mundial, esto lo dice la Fundación Chile, la mala gestión que hacemos como país respecto al recurso hídrico. Para poner un solo ejemplo, nosotros tenemos más de 40 instituciones que ejercen más de 102 funciones en recursos hídricos. Acabamos de hablar de la Comisión Nacional de Riego, una de ellas, la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, ISUMA CONAF, ISUMA y SIGE. Y por lo tanto, ya es hora que tengamos una mirada mucho más de largo plazo. Ya es hora que pensemos qué vamos a hacer en un fenómeno que ya este país se ha descrito, va a sufrir un estrés hídrico, estamos en una situación de severa sequía que ha afectado a muchísimas regiones y lamentablemente siempre termina afectando a los más pequeños. Entonces, yo creo que es tremendamente necesario. Todavía no tenemos el reglamento de la APR. Se nos ha dicho una y otra vez que lo revisaron, que está para firma, que vuelve a la Contraloría, pero al final todavía estamos esperando el reglamento de los APR. Yo quiero darle un ejemplo para que vean la gravedad. Me ha llamado en el día de ayer una persona que forma parte del directorio de la APR de la Quebrada Alvarado. Son más de 1.500 usuarios. Hubo una inspección de SBAL, que como empresa sanitaria fue a ver de emergencia lo que estaba ocurriendo, porque bajó tal nivel que creen que les va a durar para 2 o 3 días para poder darle la respuesta a esas 1.500 personas. Bueno, desde ayer que estoy llamando al director regional de la DOH que me diga sí, es cierto, sabemos esa información. Le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Estoy esperando más de 24 horas la respuesta con el director general regional. Yo no sé si tengo que llamar realmente al ministro Moreno, si tengo que llamar al director nacional. ¿Sabes lo que yo quiero? Que se pongan en la situación de la gente. Hay que darle respuesta a 1.500 personas de la Quebrada Alvarado que hoy día tienen riesgo en más de 24 o 48 horas como máximo, no poder darles agua. Cuando en este país tenemos que abastecer a cientos de miles de familias con camiones aljibes, que nos gastamos además muchísimo dinero. Entonces uno se pregunta cuáles son las políticas que realmente enfrentamos como país que nos permitan hacer un diseño que no signifique una mala gestión. Entonces yo creo que el programa de la APR tiene que ser mucho más claro,
cómo se va a gastar. No se trata solamente, como dijo el ministro Moreno en la comisión, no se trata de hacer nuevos APR, sino que yo quiero saber qué pasa con los que ya hay, pero que no le dan abasto para las nuevas demandas, porque obviamente la población va creciendo, las familias tienen hijos y es evidente que la población crece y la demanda es mayor. Entonces, cada vez tenemos mayor demanda a un recurso que es escaso y la respuesta nuestra es muy insuficiente. Yo quiero dejar constancia que creo que hay insensibilidad si no se ponen realmente en la situación de las familias que se abastecen a través de la APR y que hoy día no tienen una respuesta o que no van a dar respuesta en 48 horas más para las familias que lo necesitan. Y este caso se puede replicar en muchos más. Gracias. ¿Quiere terminar? Sí. Fíjate. Hay que decir el caso símbolo de Petorca, caso que el propio ministro de Agricultura llegó a decir, esperamos que nunca más. Es el peor ejemplo que podemos tener en Chile, que ojalá nunca más tengamos que lamentar una comuna como la de Petorca. Muy bien, no queremos lamentar, hagamos buenas políticas, hagamos una buena gestión, hagámosle caso incluso a la Fundación Chile, que yo no creo que uno la pueda calificar como una fundación de la oposición que critica al gobierno, sino que no estamos gestionando bien el recurso hídrico. Yo le digo, sabe que en la región de Valparaíso hay más de 700% de sobreotorgamiento de derechos, de aprovechamiento. Entonces, esta es la irracionalidad que no resiste más un modelo que no está dando la respuesta y nosotros esperamos que alguna vez vayamos al fondo, que no lo hemos podido lograr, presidente. Senadora Jimena Rincón, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que este es un tema que hemos conversado muchas veces y que apremia sobre todo a las regiones, presidente. Lo conversábamos antes de iniciar estas sesiones con el director de presupuesto y su equipo y con el propio ministro. Y nos decían que la verdad es que había aumento por otras asignaciones, que había una carga en los gobiernos regionales. Y la verdad es que cuando escucho a mis colegas me reafirmo en el punto de los APR y la necesidad de recursos. En la DOH, revisándola, hay un incremento de un 3%. En el Ministerio de Obras Públicas, en gasto, menos 1,1% y en los proyectos, 0%. Y si nos vamos entonces a los gobiernos regionales, que es donde debería estar la plata, la verdad es que todos sabemos, los que estamos en contacto permanente con los gobiernos regionales, que ahí lo que hay es gravar cada vez más los componentes regionales con los convenios con los ministerios. Y en la práctica no hay plata para los convenios que se están firmando, por lo menos eso es lo que pasa en mi región. Si reviso el Maule, 2 de los 12 proyectos tienen menos 30% de avance, 6 no tienen ningún avance. Y la verdad es que la cantidad de demanda que tenemos en APR es importante y grande. Más de 1 millón de personas, presidente, no tienen agua potable en el país. El APR es la salida para ellos. Y si no hay plata para mantención, para expansión y menos para proyectos nuevos, la verdad es que estamos engañando a la ciudadanía. Tenemos a la ciudadanía marchando de norte a sur. Y la discriminación, la inequidad territorial se ve en estas cosas. Se ve en salud, se ve en educación y se ve en bienes y servicios básicos. Entonces, yo le pido al gobierno que reaccione. Que reaccione porque es en estas cosas donde la gente... Gracias, presidente. Las personas que representamos nosotros de carne y hueso, hombres, mujeres, adultos mayores, niños, necesitan de nuestra acción, de la acción del gobierno, que es el que define las platas. Nosotros no tenemos facultad para aumentar. Cuando metemos indicaciones, glosas para rebajar, lo que queremos hacer es remecer el sentido de urgencia del gobierno en cosas como esta. Los niños, la ciudadanía en general. No nos engañemos más, por favor, presidente, y demos respuesta a ese más de 1 millón de personas que no tiene agua potable. Diputado Marcelo Chilin, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Desgraciadamente, una vez más tengo que expresar mi insatisfacción acerca del modo en que el Ministerio de Obras Públicas construye su presupuesto, especialmente en los temas relativos a la sequía. Y bueno, tal vez esto ya no tenga ninguna utilidad en los tiempos que estamos,
Pero yo creo, señor presidente, que es recomendable que el gobierno cambie el enfoque con que mira el presupuesto en esta materia, porque ya pasamos de un concepto de emergencia a uno de normalidad. Lo normal es que sea la sequía. Lo extraordinario, y probablemente las emergencias van a ser porque de vez en cuando llueve y la gente no estaba preparada para que lloviera. Esto no lo hago notar yo, lo hace notar el Contralor General de la República, que tiene dificultades para aprobar estos decretos de emergencia, porque con toda razón él dice, esto ya no es emergencia, es la normalidad. Bueno, está bien que el Ejecutivo no me haga caso a mí, pero lo menos que le haga caso al Contralor. Y sabe, señor presidente, si se trata de lo productivo, evidentemente que no basta con pedir más dinero para los sistemas de agua potable rural, se necesitan embalses. Y yo quiero contarle que hay uno que se llama Catemu, que resolvería el riego de 22.000 hectáreas que le pertenecen a 3.500 familias, o sea, estamos hablando de propiedades de 8 hectáreas en promedio aproximadamente, pequeña y mediana agricultura, y ahí tienen trabada la licitación, por una cuestión antojadiza y por las presiones empresariales de la grande en la zona de Panquehue. Señor presidente, Petorca es el símbolo de la desgracia en esta materia. Se le ha pedido desde hace más de 6 años al Ministerio de Obras Públicas que haga el estudio de las cajas de los ríos Petorca y La Ligua, cuyas riberas son ocupadas ilegalmente por grandes empresas que instalan ahí plantaciones de palto y de donde sacan también el agua que con justa razón la gente sospecha que se la roban, que no tienen los derechos para hacerlo. No se oye, padre. Vino el ministro de Obras Públicas hace 1 año y medio atrás. Dijo, vamos a construir 9 APR. No hay noticia de los 9 APR. Y tampoco están los recursos en el presupuesto. Todos sabemos que exactamente igual a cómo estaba el año pasado. O sea, este cuento de que tenemos sequía y hay que problemas y lloremos entre todos juntos es mentira, porque no se traduce en el presupuesto. Y yo quiero decirle que el malestar con el tema de la sequía se agrava por no existir los recursos para desarrollar los sistemas de agua potable rural, que no es solo crear nuevos sistemas, es asegurarle la captación a los existentes, mejorarle las redes a los existentes, ampliarle las redes a los existentes. No son grandes obras de ingeniería y desde luego también hay la necesidad de nuevos sistemas. Y claro, cuando usted recibe el agua en camión y le dan 50 litros por persona a la semana, es completamente indigno. ¿Y en qué se traduce eso? En rabia, en enojo, por la indignidad, por la humillación a que son sometidos. Pero bueno, yo entiendo un teatrino 120, es súper difícil atender y escuchar estas cosas. Señor presidente, la región de Valparaíso tiene 2 embalses. Uno que está en Limache, Los Aromos, donde está la sede de la Dirección de Obras Hidráulicas Regional, y Chacrillas ahí arriba de Putaendo. Pero resulta que la zona más carenciada tiene condiciones para tener a lo menos 3 embalses. Estoy hablando de Petorca. Me refiero al de Los Ángeles, a Vallehermoso, a El Sobrante, que sería el de cabecera y que ayudaría a resolver en buena medida la totalidad del problema, pero ni siquiera hay estudios a este respecto. Entonces uno se pregunta si no es negligencia y si son puras mentiras esta preocupación por la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con Petorca? Lo que queremos es que pase a ser una zona despoblada. ¿Queremos propiciar la emigración de los chilenos que viven ahí? ¿O le queremos dar soluciones en el terreno?
Y quiero decirle, señor presidente, que nada de esto está en la reflexión del Ministerio de Obras Públicas. Nada. Yo realmente creo que es de una irresponsabilidad mayor lo que está ocurriendo con Obras Públicas y la zona de Petorca. Lo de Catemu lo tienen paralizado. Y entonces resucitan viejos fantasmas. Puntilla del Viento, que está desde principios del siglo XX, nunca se ha hecho por la oposición de los grandes regantes. Y no se hará. Pero entonces vienen y dicen, no vamos a hacer Catemu porque vamos a hacer Puntilla del Viento de nuevo. Mentira. Si todos sabemos que nadie se va a animar a erradicar a esas 500 y tantas familias que se han localizado en la zona de inundación que tendría ese embalse. Entonces, por lo menos, señor presidente, que cuando Obras Públicas venga a dar cuenta aquí de por qué pide tal plata o con el aval del Ministerio de Hacienda, decir por qué no pide más plata, que nos den una explicación acerca de la visión que tienen de las cosas en esta zona, que, como he tratado de relatarlo acá, es bastante pobre. Senador Alejandro García Huidobro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera solicitarle al Ejecutivo si pudieran hacer una glosa respecto al tema de los aluviones en el norte. Ustedes bien saben que para proteger sectores en que habitan personas se requiere estudio de impacto ambiental. ¿Y qué ocurre? Ocurre que eso demora 2, 3 o 4 años y podemos tener, como lo tuvimos el año pasado y el año antepasado, situaciones dramáticas. Y por lo tanto yo le solicito también, igual que en el tema de los pequeños tranques, también en la situación de riesgo para las personas con los aluviones en el norte, también queden exentos, justamente por un tema de emergencia y por tratar de proteger justamente a esas familias y a esos pueblos. Tanto es así que en la comisión en que escuchamos a la subsecretaria subrogante, nos informó que hay un director regional de la DOH, justamente de mi región, que está involucrado en un proceso penal, justamente por haber autorizado proteger a un sector de viviendas en la ribera de un río por la emergencia que hubo en su momento y haber metido las máquinas para protegerlos a ellos. Ustedes fueron testigos, quienes son parte de la comisión, de lo que nos dijo. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema gravísimo. Cuando hay situaciones de emergencia o posibilidades reales en que podamos tener pérdidas de vida, de viviendas o de producciones importantes, tenemos que entender que obviamente cuando hay temas que son de emergencia tenemos que tener una salida, pero no estar arriesgando a nuestra población y al país. Y es por eso, señor presidente, si es posible, que evalúen una glosa con el fin de, en caso de aluviones o de riesgos de cauces, puedan darle las autorizaciones justamente a los organismos pertinentes para poder actuar en su momento. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ejecutivo. Director de presupuesto, y nos quedan exactamente 15 minutos para poner término a la sesión. Presidente, muchas gracias. Solamente para puntualizar algunas cosas relativas a APR. Lo primero es que efectivamente nosotros acabamos de ingresar una glosa, una indicación, disculpen, donde estamos aumentando el gasto en APR en 17.500 millones aproximadamente. Adicionalmente, en los gobiernos regionales están aumentando su gasto en APR de cerca de 60.000 millones a cerca de 64.000 millones. Eso significa que estamos, raya para la suma, aumentando el gasto en APR en cerca de 21.000 millones. ¿Ya? Eso obviamente son montos muy, muy considerables. No solamente eso, también quería decir lo siguiente: nosotros este año
hemos incorporado una glosa, no en esta partida, sino en los gobiernos regionales, donde se permite que los gobiernos regionales hagan lo siguiente: hagan transferencia a la Comisión Nacional de Riego y al INDAP para financiar iniciativas de recuperación y construcción de pequeños tranques de acumulación de agua, revestimiento y o mejoramiento de canales. Por lo tanto, la preocupación que había acerca del manejo de tranques y pequeños embalses, de alguna forma lo estamos recogiendo a través de los gobiernos regionales. Eso también es nuevo. Y creo que por lo tanto también ahí vamos a tener un flujo de recursos desde los gobiernos regionales, como les decía, no solamente a la Comisión Nacional de Riego, sino también a INDAP para ver estos pequeños tranques. También quería decirles que en el caso de los gobiernos regionales vamos a estar financiando obras como, por ejemplo, la región del Maule, el mejoramiento y la ampliación del sistema del APR Duao Lipimávida, Licantén y Bichuquén por 1.372 millones. Vamos a estar financiando la construcción del APR San Antonio y Santa Bárbara por 230 millones en la región del Biobío. Vamos a estar financiando la construcción de la red de agua potable rural, el sector Pangüe en Ningüe, por 312 millones en la región de Ñuble. Y además tenemos mejoramientos de APR, construcción alcantarillado y soluciones sanitarias para el Arenal en Vicuña por 2.362 millones en la región de Coquimbo, entre otros. Entonces, entendiendo la preocupación que han expresado los distintos señores y señoras parlamentarias, creo que hay muchas de las cosas que ustedes están solicitando en lo que nosotros tenemos hoy día en nuestros programas de APR y a través de los gobiernos regionales. Si necesitan mayor información la podemos entregar, señor presidente. Muchas gracias. A ver, estimados colegas y señoras y señores senadores, nos quedan exactamente 12 minutos y segundos. Yo puedo colocar en votaciones las indicaciones del Ejecutivo. ¿Están de acuerdo con eso? No. ¿No? Ya, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos, sí. A ver, ¿quién solicitó la palabra? ¿Quién? Senador Letelier, que es el presidente de la subcomisión. Presidente, entiendo, yo quería hacer una consulta por su intermedio al director de presupuesto. Él tiene una indicación que la verdad me encantaría saber si va a insistir en esa indicación. No, si tiene una presentada de agregarle aún más recursos al metro, porque así se entiende una indicación. Sí, porque antes que se cierre me gustaría que pudiera contestar, porque cuando se le consultó antes no respondió a ninguna de las consultas. Le pediría, porque es una de las indicaciones que están presentadas. No, es que antes que cierre. A ver, especialmente todas las y los parlamentarios que han planteado profundamente este tema del Ministerio de Obras Públicas. A ver, ¿queda todo pendiente para mañana? Ya, pues entonces, a ver, señor director de presupuesto, toda la partida completa, partida 12, Ministerio de Obras Públicas, con todo lo que significan las indicaciones, tanto de parlamentarios como del Ejecutivo, y yo sé que ustedes han tomado debida nota con sus respectivos asesores. He visto como corresponde que ha funcionado en forma ejemplar todo el equipo suyo de la Dirección de Presupuesto, con los sectorialistas, etcétera, etcétera. Así que felicitaciones para ustedes que hacen la pega, ¿ah? Las y los sectorialistas. Esto quedaría pendiente entonces, en las cosas pendientes para mañana. A ver, yo quiero hacerle un saludo y un reconocimiento a las dos profesionales que vienen en representación de la Contraloría General de la República. Como ustedes son muy jóvenes y dicen que son brillantes y profesionales, Ave María que han aprendido, ¿eh? Aquí, con todas las partidas. Y les toca mucho para aprender mañana, porque mañana van a hacer las cosas más complicadas. Así que les damos los parabienes aquí. Y le manda saludos a todo el personal, a todos de la Contraloría. Habiéndose cumplido
el objetivo por el cual se hizo la citación antes de levantar la sesión, estamos citados para mañana en el Congreso Nacional en Santiago. Primera citación de 10 a 10:30, segundo de 10:30 hasta su total despacho mañana. Levanto la sesión.